Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Hoy empiezo una pequeña serie de vídeos sobre una posible salida de España del euro. En concreto vamos a ver qué pasaría si España quisiera salir del euro, siquiera si podría hacerlo, qué implicaría que España saliese del euro, tanto para España como para el resto de países de la eurozona, o también por qué querría siquiera España salir del euro. En este primer vídeo vamos a ver solo la última de las preguntas, y es ¿por qué querría España salir del euro? Lo principal que voy a hacer en este vídeo es una comparación entre el desempeño del euro y compararlo con el desempeño que tuvo la peseta. Quedan todavía en España nostálgicos de la peseta, así que vamos a poner frente a frente al euro y a la peseta y vamos a ver qué moneda tuvo un mejor desempeño en el pasado. Así que venga, vamos allá. Venga, tal y como si fuéramos una especie de investigadores forenses, intentemos analizar el motivo por el que España querría salir del euro. Empecemos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Es el euro un buen o un mal dinero? Existe actualmente cierta controversia sobre el valor del euro por un doble motivo. Primero, por la enorme inflación que estamos viviendo y segundo, por la enorme depreciación que está sufriendo el euro contra otras monedas, con mención especial evidentemente para la pérdida de valor contra el dólar. Así que venga, empecemos viendo la inflación que sufre el euro en los últimos 2 años. Como vemos en el gráfico, la inflación de la eurozona no solamente es creciente, sino que sorprende constantemente. Quizá este gráfico necesite una aclaración rápida. En azul, y con referencia al eje izquierdo, tenéis la tasa de inflación en la eurozona. Como veis, la inflación roza el 9% anual actualmente. Casi nada. El punto rojo, y con referencia al eje derecho, tenéis el diferencial mes a mes de la inflación que esperaba el mercado con la inflación actual. Es decir, el punto rojo por encima de cero implica que la inflación es mayor a la esperada, y un punto rojo por debajo de cero implica que la inflación es menor a la esperada. Como veis, apenas hay 2 meses en los últimos 2 años, que se dice pronto, en los que la inflación real es menor a la esperada. Lo que ocurre prácticamente siempre es que la inflación real supera a la inflación que espera el mercado. A veces la inflación real es casi un 1% mayor a lo esperado, lo que es una cifra realmente altísima. Entonces del gráfico nos queda claro que la inflación crece y que además crece a un ritmo que nadie, salvo unos poquitos economistas, pudieron predecir hace algunos meses. Vamos a ver ahora entonces la depreciación que sufre el euro, en concreto contra el dólar. Vemos que en los últimos 2 años el euro está sufriendo una depreciación notable contra el dólar estadounidense. La depreciación llega a ser del 20% desde diciembre de 2020 y el precio del dólar ha llegado a igualar, incluso a superar el precio del euro, algo prácticamente impensable hace algunos meses. Esto evidentemente tiene a la gente del Banco Central Europeo bastante nerviosa, aunque la verdad que actuar de momento, pues actúan poco. Posiblemente no actúan porque realmente no pueden hacerlo sin quebrar a muchos estados que son bastante irresponsables dentro de la eurozona. Entre esos estados está, como no, el Estado español, aunque no es ni mucho menos el único y a veces ni siquiera el más irresponsable de todos. Pero bueno, a tenor de las cifras de inflación y de la depreciación del euro, parecería justificado que España o incluso cualquier otro país quisiera salir del euro. Al final el euro sería una moneda claramente subóptima, que impide ahorrar a los españoles sin perder una parte importante de su poder adquisitivo. Sin embargo, vamos a ver que el euro es mucho mejor que la alternativa, que sería básicamente la creación de una nueva peseta. Los economistas casi siempre estamos tentados de comparar una situación concreta con una especie de óptimo. Aunque comparar las situaciones con un óptimo puede ser un ejercicio más que interesante, sobre todo para intentar corregir errores de diseño en las instituciones, no es menos cierto que a la hora de proponer reformas de índole política, deberíamos de comparar la situación actual con las alternativas factibles, no con óptimos muchas veces irrealizables en la práctica. Básicamente, tenemos que bajar de nuestra torre de marfil. Las soluciones perfectas, por mucho que nos molesten, pues no existen. Y en este sentido, pues carece de propósito comparar el funcionamiento del euro con el funcionamiento de una hipotética moneda perfecta. A nada que miremos un poco la historia monetaria española, nos daremos cuenta de que en asuntos monetarios España no ha sido un referente desde al menos finales del siglo XVIII. E incluso si tenemos en cuenta esa fecha, siempre hay algunos peros importantes. Y sí, habéis escuchado bien, llevamos más de 2 siglos sin poner en orden, o al menos completamente en orden, nuestro edificio monetario. Por tanto, parece que la alternativa al más que problemático euro actual es una peseta probablemente mucho más problemática. Si el pasado sirve de guía de lo que podría traer el futuro, comparemos el desempeño de la peseta con el desempeño del euro y veamos qué podría deparar a los españoles si empezáramos a tomarnos realmente en serio la idea de volver a emitir nuestra propia peseta. Con este objetivo en mente vamos a ver cómo se ha comportado el poder adquisitivo del euro en los últimos 20 años y lo vamos a comparar con los últimos 20 años de la peseta. Y tenemos que recordar que los últimos 20 años de la peseta fueron comparativamente bastante buenos en comparación con otras épocas de la propia peseta.
Y mirad, como podéis ver ya en la tabla en pantalla, el poder adquisitivo del euro en sus últimos 20 años y medio ha caído a la nada desdeñable cifra de un 37%. En otras palabras, un euro compraba un 37% más de bienes en 2002 que en 2022. Esto es una pérdida de valor pues realmente considerable, bastante importante. El problema es que los últimos 20 años y medio de la peseta fueron comparativamente muchísimo peores. La peseta perdió el 70% de su valor entre el 81 y el 2001. Realmente la peseta no aguanta un análisis comparativo serio contra el euro. La peseta fue mucho más inflacionaria. Guardar pesetas es mucho peor negocio del ya ruinoso negocio de guardar euros. Pero aquí los más puristas podrían decir que en realidad la peseta solo operó hasta el año 99. Aunque el canje entre pesetas y euros se dio en el año 2002, no es menos cierto que la peseta dejó de ser una moneda completamente autónoma en 1999, cuando se determinó ya el tipo de cambio fijo entre pesetas y euros, y el euro empezó a cotizar ya en los mercados de capitales como una moneda común, con tipos de cambio fijos e inamovibles entre las diferentes monedas de los países que conforman el euro. Bueno, hagamos entonces la misma comparación entre los últimos 23 años y medio entre la peseta y el euro, a ver qué obtenemos. Como vemos en la tabla en pantalla, la comparación es todavía más grave en este caso. Probablemente esta comparación es, eso sí, un poquito más injusta que la anterior, ya que incluye la enorme inflación que sufrió el mundo entero en los años 70, inflación que remitió justo a partir de los años 80. En cualquier caso, es interesante observar que la peseta perdió nada menos que el 87% de su valor en los últimos 23 años de su vida, mientras que el euro lo hizo también en la nada desdeñable cifra de un 42%. Por tanto, y para ser un poquito más justos, centrémonos en la primera comparativa, es decir, asumamos que el euro no opera hasta el 2002 y que la peseta operó hasta diciembre del 2001. Así también dejamos fuera los más que complicados años 70 del análisis para hacer comparaciones probablemente pues un poquito más justas entre el euro y la peseta. Veamos ahora entonces de forma gráfica el contenido de la primera tabla en el tiempo. Es decir, veamos mes a mes la pérdida de poder adquisitivo del euro y de la peseta en los últimos 20 años y medio de la existencia de cada moneda. Algunos seguro que ya habéis entendido la gráfica, pero es posible que para otros esta gráfica necesite un poquito de explicación extra, así que venga, vamos con ello. La idea que quiero transmitir con esta gráfica es similar a la idea expresada en las tablas, solo que aquí podemos verla de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo. Podemos ver entonces la pérdida de poder adquisitivo de cada moneda, del euro y de la peseta. Para ello entonces analizamos los últimos 20 años y medio de cada moneda. Por tanto, esto implica que el periodo del euro inicia, cuando inició el euro, en enero del 2002 y finaliza en julio de 2022, mientras que para la peseta implica iniciar el análisis en junio de 1981 y finalizaría en diciembre de 2001, que es cuando la peseta es reemplazada por el euro ya oficialmente. Estas cifras son básicamente para que haya el mismo número de meses en las pesetas y en los euros. Queremos ver entonces cómo varía el poder adquisitivo de un euro y de una peseta y ponerlos lado a lado, compararlos. Bueno, ya he explicado el principio del gráfico, vamos a ver entonces ahora su contenido. Como veis, en los últimos 20 años y medio, el euro ha ido perdiendo valor a una tasa más o menos constante hasta el año 2021, el último año, donde la depreciación ha empezado a ser ya bastante importante. La peseta está claro que lo ha hecho muchísimo peor que el euro, pero a simple vista, alguien podría pensar que la peseta lo hizo muy mal en los primeros años y más o menos bien en los últimos años. Si sois unos nostálgicos entonces de la peseta, pues a lo mejor pensáis que en los últimos años lo hizo bastante bien. Pues siento decepcionaros de nuevo. Y es que la gráfica que os he enseñado puede dar lugar a errores de interpretación que vamos a intentar solucionar ahora mismo. Antes de hacer ningún cambio en la gráfica, imaginad cómo se ve en esta gráfica un cambio de 0.2 a 0.1. Se vería bastante pequeño, ¿verdad? Pero el punto importante aquí es que se vería pequeño a pesar de que nos estaría indicando una caída en el poder adquisitivo de la moneda de nada menos que del 50%. No os tengo que convencer evidentemente mucho que pasar de 0,2 a 0,1 es una caída del 50%. La generación de estos problemas de interpretación es la razón por la que los economistas utilizamos los a veces tan temidos logaritmos. Tengo en el canal un vídeo sobre la utilización de logaritmos y escalas logarítmicas en economía, y creo que explico de forma pues más o menos simple, porque es una buena idea usarlos a veces. Si queréis verlo, os lo dejo por aquí. Si veis el vídeo, pues bien, y si no, pues vais a tener que creerme que es mucho mejor hacer el análisis con logaritmos a veces, y esta es una de esas veces. El caso es que cuando introducimos la escala logarítmica, las cosas se ven un poquito peor todavía para la peseta durante todo el periodo. Como podéis ver en este nuevo gráfico en pantalla, ya modificado con una escala logarítmica, la pérdida en el poder adquisitivo de la peseta quizás se moderó ligeramente, solo ligeramente, a partir de la mitad del gráfico, que es más o menos a partir de los años 90. Pero la comparación con el euro sigue siendo bastante negativa prácticamente siempre, en cualquier periodo.
Solo en los últimos meses, y coincidiendo con el periodo que inicia en 1999, se modera la caída en el poder adquisitivo de la peseta. Moderación que muy posiblemente fue más debida a la ya efectiva entrada en el euro en España que a otra cosa. Por tanto, los ocasionales guiños de una parte de los nacionalistas españoles a la supuesta fortaleza de la peseta y a las ganas de volver a esa peseta, pues se basan muchas veces más en ensoñaciones románticas sobre un pasado brillante que nunca existió. O más bien, y para ser exactos, que no existió desde finales del siglo XVIII. Y es que os tengo que recordar que el real de a 8 español sí fue una moneda muy estable y muy utilizada a nivel mundial. Tan utilizada como el que el dólar, la moneda norteamericana, era en un inicio un real de a 8 español. Por tanto, debemos buscar el motivo real de la supuesta ventaja de que España cuente con su propia moneda en otro lugar. Y ese lugar es la política. Pero eso lo vamos a dejar ya para el siguiente vídeo de esta serie. Veremos entonces en el próximo vídeo la razón por la que algunos políticos españoles añoran tener de vuelta una peseta. Como os podéis imaginar, no es para la gloria de España ni para el beneficio de los españoles, sino para controlar de forma más efectiva a la población. Básicamente para incrementar el poder de la política. Pero bueno, como os he dicho, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo, que si no, me lío. También en los siguientes vídeos de esta serie vamos a ver qué podría pasar si España sale del euro, tanto en España como en el resto de Europa, y también veremos qué mecanismos existen para la potencial salida del euro de España y qué pasaría en España. Así que bueno, pues nada, aquí termina entonces el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme like. Si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal y dadle a la campanita. Y si queréis o no estáis de acuerdo con todo lo que yo he comentado aquí, dejádmelo en el chat y pues lo discutimos. Nos vemos en el próximo vídeo.